Día 3 de la visita de mi papá a Vancouver y hoy estamos levantándonos súper temprano. Son apenas las 5:15, 5:20 de la mañana, porque tenemos que salir súper temprano a tomar el ferry de Tsawwassen, uno de los puertos cercanos a Vancouver, hasta Victoria. El día de hoy vamos a recorrer Victoria, la ciudad principal de la isla de Vancouver. Si vienes a Vancouver, vale la pena tomarte un día o dos e ir a Victoria a conocer, y eso vamos a hacer hoy. Entonces, mi papá está todavía somnoliento y lagañoso, pero, pero creo que entre un ratico ya se va a despertar, ya se tomó un café, así que estamos listos y en un ratico más salimos hacia el puerto del ferry. El puerto de Tsawwassen está ubicado en la ciudad de Delta, al sur de Vancouver y a unos 36 kilómetros del centro. Nosotros tomamos el ferry de las 7 de la mañana, porque suele ser un poco más barato, así que salimos muy temprano y no encontramos nada de tráfico. El recorrido fue de unos 40 minutos aproximadamente. Para que tengas una idea de los costos de ir a Victoria, por este viaje ida y vuelta para 4 personas y un carro, pagué $280 canadienses. Dependiendo de la temporada y de las horas que elijas, ese precio puede variar. Estamos cerca del puerto del ferry de Tsawwassen. Y de ahí, ¿y cuánto dura el ferry? Creo que son como media hora, 45 minutos. Algo así. Que no hay tormenta. Si no hay tormenta eléctrica, peligroso. Al llegar al terminal, pasas por una taquilla donde escanean tus boletos. Luego te indican el número de carril o pista que debes seguir para ingresar al ferry. De ahí solo toca esperar a que el barco esté listo para abordar. Cuando por fin los carros se empiezan a mover, el personal del ferry nos va indicando a dónde debemos ir para llenar el barco de forma correcta y ordenada. Una vez estacionados dentro del ferry, todas las personas deben bajar del carro y subir a la cubierta durante el viaje. Este es el comedor del barco. Acá puedes comer brunch, tienen ferry, sándwiches, diferentes opciones de comida, y en algunos de los viajes se llena. Cuando el barco está... Bueno, de hecho ya pueden ver aquí pueden ver que hay ya una fila importante de gente que quiere desayunar en el barco. La verdad es que la última vez que vine desayuné aquí y digamos que es un poco decepcionante, no lo volvería a hacer. El precio no es malo, no es muy costoso, pero la verdad es que no es muy rico. Así que prefiero gastar esa plata en otro lado. ¿Y ahí qué pasa? ¿Por qué están haciendo cola? ¿Para comprar comida? Ah, ya. Estamos en la cubierta exterior del barco. Todavía estamos anclados al puerto. En un rato vamos a zarpar hacia la isla de Vancouver, y particularmente Swartz Bay es el lugar donde llega el ferry, y de ahí es como una hora en carro hasta Victoria. Y mi papá está aquí poseído tomando videitos. El aviso de despegue. Nos vamos. Eso que se escucha es el sonido que vamos a zarpar. Vamos a zarpar hacia Vancouver Island. Ya nos estamos moviendo, lo voy a mostrar. Ya zarpamos. Estamos en estos momentos rumbo a la isla. Podemos bajar. Esas patas frías. Estamos en la popa, donde están los motores, las hélices. Rumbo a la isla. Estamos pasando por unos islotes aquí, no sé realmente qué son, nunca he sabido, pero
siempre me han parecido muy bonitos y es interesante ver cómo la gente tiene casas en zonas tan aisladas, porque realmente no sé quién puede querer vivir, a pesar de que es muy bonito, vivir en una zona donde no llega nada, o sea, donde dependes de barcos que te traigan provisiones porque no tienes acceso directo a tierra firme, estás alejado de las ciudades, de los pueblos grandes, así que ahí pueden ver el otro ferry que viene de regreso desde Victoria hacia Vancouver. Y creo que nos vamos a cruzar. Y, por si no lo sabían, pueden traer perritos. Poco después escuchamos por los parlantes del ferry el llamado para bajar a los carros porque estábamos próximos a llegar a Swartz Bay. Desembarcamos y conectamos directamente con la autopista que nos llevará directo al centro de Victoria. Ya estamos en la ruta. Dentro de un ratico y media hora llegamos. Después de enfrentar un poco de tráfico por un accidente entre dos patrullas de la policía, llegamos a Victoria. Las calles del centro de esta ciudad se sienten más amplias que las del centro de Vancouver, con una arquitectura distinta, edificios más pequeños, mucho contraste, pero con energía de ciudad grande. Y ya estamos en el downtown de Victoria, caminando un poco hacia la bahía. Papá, Dígame. primeras impresiones de Victoria. Muy bonita y ¿Cómo has visto hasta desolada. ahora? Claro, estamos temprano, no son ni siquiera las 10 de la mañana Muy poca y poca muchos de los gente. negocios están cerrados todavía y ahora vamos a ver si encontramos más gente. Decidimos comenzar el recorrido caminando por el borde costero. Desde aquí tenemos una vista privilegiada de toda la bahía. En el camino te encuentras con algunas esculturas interesantes que a mi papá le llamaron muchísimo la atención. Y si sigues caminando te encuentras más adelante con dos de los edificios más icónicos de Victoria. El Empress Hotel, famoso por su high tea, y el Parlamento de la Columbia Británica. Nos estamos acercando al Capitolio, al Parlamento de British Columbia, que está acá en Victoria, porque Victoria es la capital de la provincia, no es Vancouver, es Victoria. Y aquí está el poder legislativo de la provincia. Oye, ¿podrías Entonces, echarte para atrás un pelito? Porque le estoy grabando un video, papá. Epa, ¿qué tal? Voy a tomar una foto en estos momentos del Capitolio, pero Carlos no me deja. Toma la foto, toma la foto. No, entiendo. Toma la foto. ¿Ah? Toma la foto. O sea que Canadá estuvo en las dos guerras, Sí, hasta de Corea y Afganistán también. en todas. Me gusta echar plomo. Este es el Palacio Legislativo de British Columbia. Está justo frente al Inner Harbour, que es el puerto interior de la ciudad, y está en diagonal al icónico Hotel Empress, ambos edificios diseñados por el mismo arquitecto. Se terminó de construir en 1897 y mezcla los estilos clásico, renacentista y romántico. Y decidimos aprovechar porque estaba justo por comenzar un tour gratuito que recorre el interior del palacio, así que entramos. Hicimos años. La cúpula por dentro tiene casi 50 metros de altura y está decorada con mármol y detalles en oro. Desde allí, una escalera y un pasillo llamado Members Lobby te llevan directo a la Cámara Legislativa, que es donde se toman buena parte de las decisiones políticas de la provincia. Estamos subiendo en el ascensor para entrar a la Cámara. ¿Qué representante La Cámara de Representantes del del Congreso de la legislatura? de la Columbia Británica. La Asamblea Legislativa de British Columbia tiene 93 representantes electos, uno por cada distrito electoral de la provincia. El partido que consigue más asientos forma el gobierno y su líder se convierte en el premier, que es algo así como el gobernador o jefe de gobierno de la provincia. Los demás partidos forman la oposición.
Terminado el recorrido por el palacio, decidimos caminar de vuelta al carro, pero no sin antes hacer una parada técnica en las esculturas que habíamos visto antes Este es falso. para que mi papá pudiera tomarse algunas fotos. Porque dice paz en De allí, directo al Fisherman Wharf. aquí, Inglaterra y Alemania. Estamos en el Fisherman Wharf, es como una especie de muelle lleno de restaurantes y como casas construidas al borde del muelle en el agua, que tienen artesanía, tienen venta de coleccionables, souvenirs y cosas así. Y también es muy popular para venir a almorzar porque tienen, entre otras cosas, los famosos fish and chips de Canadá, que son un clásico que viene de Inglaterra y que en todos los países del Commonwealth es muy popular, que es básicamente pescado frito con papa frita. Ellos lo llaman fish and chips. Entonces, para que mi papá lo pueda probar hoy, lo trajimos para acá. Y mientras estamos recorriendo un poco, ahí viene mi papá grabando un video, casi se cae. Ahí viene el hombre. Estos son los famosos water taxis de Victoria. Los locales le dicen pickle boats o botes pepinillo. Tienen varias paradas alrededor de la bahía y te van llevando de un punto a otro. Desde aquí en Fisherman's Wharf puedes tomarlos hacia el centro, Chinatown o los barrios del otro lado del agua. ¿Qué te parece? Parece un de juguete. ¿Ah? Parece de juguete. Y bueno, nos paramos a comer aquí en Barb's Fish and Chips. Es uno de los locales de comida que está acá en el centro del Fisherman Wharf y no sé si será bueno o no, pero es el que está más lleno. Por lo tanto, algo nos dice que puede estar aceptable. Ya compramos y vamos a esperar a que nos den la comida. ¿Estamos listos para comer? Aquí están los fish and chips de bacalao, cod y un poquito de calamari, calamares rebozados, empanizados y fritos. Vamos a darle nomás. ¿Estás listo, papá? ¿Listo para comer? Este es el barrio chino de Victoria, y aunque es pequeño, porque son literalmente un par de cuadras, es el barrio chino más antiguo de todo Canadá y el segundo más antiguo de Norteamérica, solamente después del de San Francisco. La entrada principal es esa puerta que ven al fondo llamada Gate of Harmonious Interest o la puerta del interés armonioso. Papá, ¿qué te parece el barrio chino? No sé, que voy a empezar, miren, estoy entrando. Vale, pero Estamos saliendo. comparado con el barrio chino venezolano, pues, Venezolano. Bueno, este está mejor. está mejor, ¿verdad? Más limpio, por lo menos. Pero el verdadero protagonista de este barrio, en mi opinión, es este callejón que ven aquí. Es el Phang Thang Alley, la calle más angosta de Canadá. En su punto más estrecho mide menos de 1 metro de ancho, es decir que si vienen dos personas en sentido contrario, alguien va a tener que pedir permiso. Ahora, este callejón que ahora es tan pintoresco tiene un pasado bastante turbio. Su nombre viene del Phang Thang, un juego de apuestas chino, porque a principios del siglo pasado esto estaba lleno de casas de juego clandestinas y por eso los edificios del callejón estaban diseñados como un laberinto, con cuartos conectados, escaleras escondidas y rutas de escape por los techos que permitía que para cuando la policía lograra entrar en el callejón ya no había absolutamente nadie. Hoy en día, sin embargo, el callejón está lleno de tiendas de arte, discos de vinilo, cafés y restaurantes. Para ir cerrando nuestro día en Victoria y comenzar el camino de regreso, nos fuimos a hacer la famosa Scenic Marine Route. Es una ruta en carro que bordea toda la costa sur de la ciudad con vistas al mar, parques y otros puntos importantes.
La primera parada, aunque técnicamente no nos bajamos del carro, fue en Beacon Hill Park, pero la razón por la que nos detuvimos fue esta: un pavo real cruzando la calle como si nada, como si fuera un peatón más. Más adelante hicimos una parada breve en Willows Beach, en el barrio de Oak Bay, para estirar las piernas. Es una playa de arena tranquila, de esas donde los locales vienen a caminar con el perro o simplemente a sentarse para ver el mar. Y la última parada de esta ruta fue Clover Point, una pequeña península que se mete unos 400 metros dentro del mar. Aquí sí nos bajamos a caminar y déjenme decirles que había un viento brutal, de esos que te despeinan hasta el alma. Pero resulta que ese mismo viento es lo que hace a este lugar especial. Esta zona es uno de los puntos favoritos de Canadá para volar parapente, y nos tocó la suerte de ver a uno en acción. El tipo estaba prácticamente estático en el aire, suspendido con el viento y acompañado por un par de gaviotas. Mi papá se estaba congelando y la verdad yo también, pero a pesar del viento valió la pena hacer esta parada, disfrutar de la vista al mar y del parapente que la verdad no esperábamos encontrar, pero fue uno de los puntos más interesantes de esta ruta escénica. Y ya se nos estaba haciendo tarde, así que decidimos tomar la autopista camino hacia Swartz Bay y hacer una pequeña parada justo antes de llegar al terminal. Estamos visitando, antes de regresar a Vancouver, pasamos por Sydney. No Sydney, Australia, sino Sydney en la isla de Vancouver. Es un pueblo que está, una pequeña ciudad, un pequeño pueblito que está muy cerca de la estación del ferry, y por eso recibe muchos visitantes, gente que se queda acá para estar cerca del ferry, y también están relativamente cerca de Victoria, entonces resulta conveniente. Y es bonito, limpio, ordenado y asqueroso. Bueno, ya estamos de regreso, como pueden ver aquí. Ya vamos en el ferry de regreso a Vancouver, son las 9:10 casi, 9:05, 9:10 de la noche, salimos puntuales. Y bueno, papá, después de un día completo, desde las 7 de la mañana estamos montados en un ferry. Ahora vamos de regreso. ¿Qué puedes decir de Victoria? ¿Qué te pareció? Victoria me pareció una ciudad bastante interesante. ¿Qué te pareció con respecto a Vancouver? ¿Cuáles crees tú que son como las diferencias así? Es que son dos países diferentes. ¿Por qué? Más o menos, ¿qué diferencia notas? Aquí es más tranquilo, menos gente, menos bullicio. ¿Cuál es más bonita? ¿Cuál te pareció más bonita? De lo poco que has visto de Vancouver contra lo que viste de Victoria. Bueno, esta es más bonita, por supuesto. ¿Te pareció más bonita? Claro. Mucho verdor, muchos pinos, mucha playa. ¿Qué tal las casas? Todas son para como las que me gustan a mí, pues. Así lujosas, pues cosas lujosas de alto caché. Alta alcurnia. ¿Y qué tal Y el clima, bueno, ahí está sabrosón. Y bueno, ahora nos toca como una hora más de viaje y de regreso hasta el puerto, y de ahí para adelante, bueno, lo que nos tardemos en rodar hasta la casa. Así que terminamos el día de hoy con esta aventura de Victoria, y ya mañana será otro día con otras aventuras. Dile chao a la gente. Chao, goodbye, baby. Pórtense bien, que mañana la cosa va a estar buena. Nos vemos. Viajando, caminando, rodando, navegando, mi papá y yo en la ruta, Vancouver explorando.